Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo y bendiciones. Agradecidos del Señor porque podemos alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a tu Dios. No ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me has tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor, eficacia para nuestras almas, Padre Celestial. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, porque somos esos herederos, Señor, y coherederos de esto que tú nos has prometido, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque para siempre es tu misericordia con todos nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendiga este servicio, bendice este cántico, Señor, bendice a tu siervo que va a traer la palabra, a que corre y sea glorificada, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros signarios en la página 92, el himno 181. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Gloria a Dios. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza que llegue al trono de la gracia del Creador? Si en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso
contado entre 10,000. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello paso de redil.
es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto señalado entre 10.000. Todos sus santos le alaban y le bendicen. Él es el más bello, pastor del redil. Qué precioso es esto, hermano. Ahora estemos atentos a la palabra del Señor, que es viva y es eficaz. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Una vez más le damos gracias al Señor por estar enfrente, ¿verdad?, de esta cámara para llevar la palabra del Señor, y usted allí escuchando, viendo lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a mostrar en esta hora. Y sabemos que esta palabra escrita, ¿verdad?, que está aquí en esta Biblia, fue inspiración, ¿verdad?, del Espíritu Santo para que nosotros comprobáramos por su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, que lo que hizo ayer lo hace hoy, y que lo que está escrito tiene cumplimiento porque es Dios el que inspiró su palabra a través de los profetas, ¿verdad?, esos grandes hombres que Dios levantó para que sencillamente llegue a cumplimiento Él mismo a la palabra que había escrito, y Él preparó a esos hombres con su Espíritu Santo, ¿verdad?, con su inspiración, para que el mismo Espíritu hablara a través de ellos. Y esa palabra tenía que tener cumplimiento porque fue Dios el que lo habló. Y le damos gracias al Señor porque hemos visto pues las realidades de esta Biblia cuando nuestra vida pues en el recorrido que hemos tenido durante el tiempo que hemos conocido al Señor, vemos que esta palabra tiene cumplimiento al pie de la letra y no hay fallas en esta palabra porque fue el Dios el que la inspiró. Le damos gracias al Señor por ustedes que están escuchando esta bendita palabra de Dios. Cuando nosotros vemos cuál es el cumplimiento, ¿verdad?, de los tiempos, cuando Él le dijo a aquellos, ¿verdad?, religiosos que ellos conocían la señal del tiempo, pero no conocían las señales de los tiempos, porque la señal del tiempo es cuando hay arreboles, cuando hay truenos, cuando las nubes se ponen oscuras. Ellos sabían que iban a llover, pero las señales de los tiempos, ya eso es diferente, porque Dios en las diferentes dispensaciones, ¿verdad?, ha habido señales que Dios da para darse a conocer de que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y para darle, ¿verdad?, el principio a esta escritura, es la palabra escrita, se llama, ¿verdad?, lo que vamos a hablar en el tiempo que tenemos para esta escritura, la palabra escrita. Y leemos entonces en el libro de Juan, el primer capítulo, lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan, ese es Juan 1, 1. Gracias al Señor por esta palabra que hemos leído. Ahora vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, vivifique su palabra en sus corazones y les sea revelado lo que el Señor ha de hablar en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Esta palabra, Señor, que fue escrita por inspiración divina de aquellos hombres, Señor, cuando escribían los pergaminos. Sabemos que tú inspiraste esta palabra, Señor, y tú eres la palabra que un día, Señor, se volvió carne, cuando tú viniste en el cuerpo de Jesús, y tú te manifestaste como el Hijo de Dios, y le diste cumplimiento, Señor, a toda la escritura que estaba escrita de ti. Tú le diste cumplimiento y le sigues dando cumplimiento hasta esta hora, y estamos viendo, Señor, en este momento, cómo tú le das cumplimiento a las profecías que estaban escritas para esta edad, para este tiempo, para esta hora en que estamos viviendo. Es inminente tu venida, es inminente el rapto, Señor, porque sabemos que tú dijiste las señales que habían de venir antes, Señor, de que tú levantaras a tu pueblo. Estamos, Señor, en esa precisa hora, de un momento a otro sucederá, Señor, lo que tus hijos están esperando, la manifestación, la adopción y la salida de esta tierra
Señor, que tú has prometido en tu palabra para aquellos que te aman. Ahora, Señor, cuando vamos a exponer tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que convenza, Señor, a los corazones de las verdades que tú tienes escritas para esta hora. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, es verdad bastante creíble lo que la Biblia habla, lo que la Biblia nos dice acerca de cómo el Señor, ¿verdad?, ese Dios todopoderoso, habitó en un cuerpo llamado Jesús para manifestarse a sí mismo, para que la gente lo palpara, lo conociera y conociera a ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que estaba velado en una columna de fuego y las multiformes, ¿verdad?, formas que Dios usó en el Antiguo Testamento y ahora también, de cómo Él se puede velar en una columna de fuego, se puede velar en un hombre, en un niño, en un profeta. Y vemos esas cosas tan tremendas que el Señor puede hacer, porque Él es Dios, Él es el Creador. Para Él nada es imposible. Y vamos a entonces a hablar un poquito, ¿verdad?, lo que es la palabra escrita, lo que es la palabra hecha carne, lo que Dios ha hecho en las diversas o en las manifestaciones, en las edades que Él ha hecho para que su palabra se cumpliera. Y el Señor le dijo a aquellos religiosos en su día, Él les dijo: escudriñen la Biblia, escudriñen los pergaminos, escudriñen las escrituras, y ustedes me van a decir a mí si yo no le estoy dando cumplimiento a lo que está escrito de mí. Entonces es confiable la palabra de Dios. Podemos entonces anclar nuestras vidas en las verdades y tan manifiestas que se ven en la Biblia. Podemos anclar nuestros corazones completamente en estas verdades escritas. Entonces, acabamos de leer, ¿verdad? Y aquí estaba la palabra escrita de Dios manifestada como la palabra de Dios en la tierra. Cada palabra que Él habló fue la Biblia. Cada párrafo que pensó fue una palabra escrita. Él era la palabra de Dios hecha manifiesta en carne aquí en la tierra. Por eso Él, ¿verdad?, le dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito, porque era la palabra hecha carne. Allí estaba Dios velado en un cuerpo llamado Jesús, y por eso fue que aquellos griegos dijeron: querríamos ver a Jesús, y ellos lo vieron, y el Señor les dio una respuesta inmediata, y pareciera que no concordara con la escritura, pero sí, por la revelación sabemos que es así. Entonces, les dijo la respuesta que les dio: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si no, llevará muchos frutos. Entonces ellos querían ver a Dios, ¿verdad? Pero Dios estaba velado en ese cuerpo llamado Jesús, por eso no lo vieron. Por eso Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, ellos lo iban a ver si Él moría, ¿verdad?, y Él caía en tierra, Él lo iban a ver en la forma del Espíritu Santo moviéndose en los corazones de las personas, porque eso fue lo que pasó en Pentecostés. Él bajó en la forma del Espíritu Santo y se repartió entre los que estaban allí, ¿verdad?, en Jerusalén. Ahora, Él era la palabra de Dios, la palabra escrita, había declarado que Él era la palabra. Y cuando vino manifestando a la tierra, Él, aquella gente miró la palabra y la rechazó. Eran los llamados en su época, esos religiosos, tenían los pergaminos y tenían la Biblia escrita en pergaminos, y ellos eran los llamados a reconocer al Mesías cuando apareció en escena, porque Isaías 9:6 lo había ya hablado. Ese profeta ya había hablado
¿verdad? Que él iba a nacer de una virgen y era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero qué lamentable es cuando personas que hablan de Dios, ¿verdad? Y hablaban del Mesías, y hablaban, ¿verdad?, de la palabra de Dios y la predicaban, pero resulta que cuando aparecen en escena, ellos no lo reconocen, porque no era fariseo, no era saduceo, ni era escriba, ni pertenecía a ninguna organización. Por eso yo le digo, no te conocemos a ti, no te conocemos a Moisés, conocemos la ley porque Moisés nos la dio. Pero a ti no te conocemos, no sabemos quién eres tú. Qué tremendo es, ¿verdad?, que Dios se manifieste y ellos tenían la palabra. Entonces, ¿cómo ellos sabían que ese era Dios? ¿Cómo, por qué tenían que reconocerlo? Porque no hablaba sino de las Escrituras. Él hablaba de sí mismo, sino de las Escrituras. Y por eso ellos tenían que identificar al Mesías, porque ellos tenían los pergaminos, tenían la palabra escrita, y ellos tenían que identificarlos por las obras sobrenaturales que él hacía, que no eran de los hombres, era de Dios. Entonces, él llega la palabra manifestada aquí en la tierra. Manifestada es darse a conocer. Llega la palabra manifestada aquí en la tierra y la gente lo miró y lo rechazó. Y lo crucificaron, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y no reconocieron que era la palabra, el pan de vida que vino a salvar a los pecadores, entregando su vida en la cruz por su pecado y por el mío. Y qué dolor pasaría el Señor allí en la cruz, cuando esa gente que estaban rechazándolo y acusándolo y pegándole y haciéndole todo el vituperio, Él quiso salvarlos. Él quiso salvarlos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces, ¿por qué no lo reconocieron? Cuando él dijo, si no me creen a mí, que crean a las obras, porque las obras no son mías, son del Padre. Y lamentablemente, pues hoy está sucediendo lo mismo, crucificando nuevamente al Hijo de Dios, porque Él está aquí en la tierra y como ayer, hoy, no lo han reconocido, sino que lo han rechazado. Pero continuemos para que veamos esto un poquito más amplio más adelante. Entonces, y la rechazaron. Entonces, ustedes, amigos, hermanos y hermanas, yo creo que ustedes me entienden lo que quiero decir, porque perderán su prestigio y tendrían que renunciar a su iglesia si ellos reconocían que Él era el Mesías. Ellos perdían su prestigio porque ellos ya estaban, ¿verdad?, organizados. Ellos tenían una organización que su organización no les permitía ni le admitía reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús vino a predicar la verdad del Evangelio, mas no la verdad de una organización ni de unos pocos religiosos que estaban allí con un programa hecho por ellos mismos, cuando el programa de Dios era diferente a sus pensamientos. Entonces cualquiera puede decir, si crees en esta herejía te echaremos de la iglesia. No podían creer en Él, solo creyeron en Él en sus corazones, pero no lo querían o no se quedaban con eso. No podían permitirse hacer una confesión pública de eso, porque si lo hacían, los echaban de sus iglesias. Así que ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos dijeron, bueno, nuestra iglesia no enseña de esa manera, así que nosotros, mire esos mismos demonios vivos hoy. Hoy están esos mismos espíritus. Los espíritus no mueren, mueren las personas, pero los espíritus quedan y están
hoy aquí en la tierra, haciendo lo mismo que hacían allá en Jerusalén o allá en Israel, cuando se manifestó el Hijo de Dios, hablando su palabra que estaba escrita. Ahora, esos espíritus, esos demonios, ¿verdad?, están aquí en la tierra. Y ellos no permitían que esa religión que predicaba el Señor, no la podían aceptar porque ellos ya tenían su programa, ellos ya tenían ya, ¿verdad?, las mentiras que decían, y no podían permitir que llegara alguien que ellos no conocían, que tenían que haberlo conocido. No permitían pues que, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres tú? Pero ya él a los 12 años, no se fijaron que un muchacho a los 12 años los confundió y le hacía preguntas y les decía cosas que ellos no podían entender. Ahora, ellos decían, nuestra iglesia no enseña de esa manera, así que nosotros, esos mismos demonios viven hoy, están vivos hoy, ¿verdad? Y nosotros sabemos que así es porque la Biblia habla de una doctrina de demonios. Ahora, usted no va a conseguir una iglesia aquí, se habla de demonios, y esta doctrina se llama doctrina de demonios. Usted no ve eso por ningún lado, y nadie quisiera ponerle eso. Pero vamos a ver lo que se enseña allá adentro. A ver, ¿de qué doctrina? ¿De dónde salió esa doctrina? Ahora, fíjese usted con todo eso que pasó en el pasado, como rechazaron la luz, como rechazaron el pan de vida, hoy también hay lo mismo. Entonces, pero recuerde, hoy ha llegado el día cuando la luz del Evangelio está resplandeciendo y las teologías de las iglesias cristianas han fallado. Ustedes lo saben muy bien que han fallado porque no se ha logrado lo que ellos supuestamente quieren, porque ellos predican, ¿verdad?, es la teología de los hombres, psicología, más no el poder del Espíritu Santo, que es el que puede levantar muertos, el que puede levantar una vida llena, ¿verdad?, de pecado. Puede Dios limpiar esa vida y hacerla una nueva criatura. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, más la teología ni la psicología puede cambiar un hombre como lo cambia el Espíritu Santo, que le da una naturaleza nueva para que ese hombre le pueda servir a Dios y en humildad darle la gloria a Dios y no darse la gloria a sí mismo, porque Dios no admite eso ni lo permite tampoco, porque vemos los hombres en el pasado que quisieron darse la gloria a sí mismos y Dios no lo permitió, y uno de ellos fue Moisés, cuando no hizo lo que el Señor le dijo, y por eso no vio, ¿verdad?, aquella tierra que le había prometido y que le había dicho que iba a llevar a su pueblo, porque él sencillamente desobedeció lo que Dios le dijo que dijera. Ahora, las teologías de las iglesias cristianas han fallado. Ahora Dios lo está llevando a usted para revelarse a sí mismo nuevamente a través de su iglesia. Recuerde, hay una iglesia que está identificada con el poder de Dios, porque como dijimos, el Señor dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque no son mías, son de mi Padre. Hoy tiene que haber una iglesia aquí en la tierra que está haciendo lo mismo, está obrando con señales y maravillas que le están siguiendo porque le han creído a Dios. La palabra escrita está allí y le han creído, y Dios respalda es su palabra, mas no respalda ninguna teología de hombre ni algo por el estilo, porque para eso está su palabra escrita, para darle el cumplimiento, y él pasa por encima todos los programas del hombre, porque eso delante de él es cero a la izquierda. Entonces, ¿a quién vivifica él si no es su palabra? El Espíritu vivifica es la palabra que él sembró en su corazón. Pero si el corazón del hombre tiene otra cosa sembrada, eso es muerte. Dios no puede llegar ahí a vivificar, porque él vivifica es su palabra escrita que está aquí, y por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos
ese mismo espíritu que posee el verdadero cristiano y muere, ese espíritu es el que va a levantarlo a usted de la tumba donde lo enterraron. Entonces, el Señor Jesucristo, resucitado del apego a la iglesia, resucitado de las iglesias formales y frías, y resucitado del fanatismo, Dios está sacando muchos huesos y poniéndoles piel, como dice el libro de Ezequiel 37. Ahora, Él es el poderoso Espíritu Santo que puede levantar un hombre de una condición muerta por el pecado. El único que lo puede levantar es el Espíritu Santo, más nadie. Entonces estamos siendo claros para que usted entienda, ¿verdad?, que el hombre en su programa ha fallado y seguirá fallando, porque el único que puede darle cumplimiento a lo que está escrito es el Espíritu Santo. Entonces, Dios está sacando muchos huesos y poniéndolos piel por el poder del Espíritu Santo que producirá el Evangelio en estos últimos días con señales y maravillas hasta el fin del mundo. Enseñarán la Biblia, se quedarán con ella, vivirán por ella y no se comprometerán para nada ni por nada, como esos profetas del Antiguo Testamento. Y usted puede ver que hizo Elías, que hizo Eliseo, que hizo, ¿verdad?, Gedeón, que hizo Moisés, que hicieron esos grandes hombres. Se quedaron con la palabra de Dios y desecharon lo que los hombres podían o querían decir. Entonces, se moverán y Dios estará con ellos diariamente confirmando la palabra con señales y maravillas que les siguen. Todos ustedes, este día de la mañana, levántense y resplandezcan, hijos de Dios, porque su luz ha llegado, y despertemos porque la luz está aquí para darnos vida y para darnos revelación de lo que Dios va a hacer y está haciendo ahora mismo en esta tierra, y muchos están descuidados que no saben lo que está sucediendo, porque sucederá lo mismo que sucedió allá en el pasado. Dios envió hombres para restaurar, ¿verdad?, a su pueblo de Israel, y ellos lo rechazaron. Y vemos cómo ellos cayeron, ¿verdad?, en aquello cuando Samuel, ellos querían un rey, pero ¿quién los dirigía? Dios dirigía a las guerras, les decía lo que tenían que hacer, les decían dónde estaban sus enemigos, y Samuel le dijo, pero ¿qué les ha faltado a ustedes? No tienen un rey que es Jehová, ¿por qué tienen que buscar un hombre? Pero ellos querían buscar un hombre como rey, teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lamentable, ¿verdad?, que esto se repite, la historia se repite, porque sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Usted me dice, pero hermano, si Dios tiene hombre, ¿verdad?, para que nos guíen, correcto, Él tiene líderes, pero ¿a dónde lo está llevando ese líder? ¿Ya ha averiguado usted en la Biblia y por la Biblia dónde lo está llevando el líder que tiene humano aquí en la tierra? Verifíquelo por las Escrituras, entonces usted tendrá la respuesta por las Escrituras. Porque yo no sé cómo es la guianza. Si el hombre está con Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, usted está bien o está siendo guiado bien. Pero averigua si la enseñanza es escritural, porque hay doctrina de demonios. Y le digo, los espíritus religiosos son más peligrosos que los demás espíritus, porque esos son los que engañan y dicen, tú estás bien con Dios. Tú puedes seguir ahí porque tú no ves las manifestaciones que hay. Tú hablas en lengua, tú brincas, tú saltas,
Pero quiero decirle algo. El hombre puede tener el bautismo en la carne y en el espíritu. Pero una cosa es allí y otra cosa es en el alma. En el alma es donde Dios sella a sus hijos. Porque ahí es donde está la naturaleza del hombre. Entonces estamos hablando de algo un poquito profundo, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda que cuando llueve, llueve sobre abrojos, algo que no le da a usted beneficio de nada, porque una mata con espinas y esa no se la come usted. Pero la lluvia también cae sobre un árbol que le puede dar a usted fruto o que le puede dar de comer. Entonces cuando llueve, estamos hablando del Espíritu Santo, puede llover sobre buenos y malos. Entonces, búsquelo por la Escritura y usted verá que se dará cuenta que la Biblia habla de esas dos simientes. Cuando el Señor, en aquella parábola, Señor, pero ¿quién sembró esto si tú sembraste puro trigo? Y ahora aquí están haciendo una matica de cizaña al lado del trigo. ¿Quién sembraría eso? Vamos a arrancar eso, Señor, y lo quemamos porque tú sembraste puro trigo. Pero si usted entiende la parábola, está hablando no de una matica, ya te está hablando de seres humanos con diferentes naturalezas. Entonces, el Señor les dijo, ¿qué le digo? No, porque arrancando la cizaña, me van a arrancar también el trigo porque ellos son tan parecidos que me pueden arrancar entonces el trigo. Vamos a dejar que llegue el tiempo final de la siega, cuando los segadores recogerán el trigo y lo echarán en el alfolí y la cizaña será atada para quemarla con fuego. Eso es lo que dice. Entonces, una emoción o una sensación que tenga en su cuerpo no quiere decir que tenga el Espíritu Santo o sea sellado en el alma. Bueno, siguiendo aquí, ahora Dios está llevando a usted para revelarse a sí mismo y nuevamente a través de su iglesia, el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, resucitado del apego a la iglesia, resucitado de las iglesias formales y frías, y resucitado del fanatismo. Dios está sacando muchos huesos y poniéndolos piel por el poder del Espíritu Santo, que producirá el Evangelio en estos últimos días con señales y maravillas hasta el fin del mundo. Enseñarán la Biblia, se quedarán con ella, vivirán por ella y no se comprometerán para nada, porque se quedarán con la palabra, se moverán y Dios estará con ellos diariamente confirmando la palabra con señales y maravillas que le sigan. Todos ustedes, 3 de la mañana, levántense y resplandezca que ha llegado su luz. Y nos trae la memoria, ¿verdad?, a la iglesia. Y no importa cuánto ustedes sustituyan, qué congregación tan grande tengan ustedes. Cuán bien ustedes canten sus cantos, cuán bien se vista su congregación, cuánto tengan esto, aquello, lo otro. Ustedes podrán golpear, sentir cualquier cosa, nunca tomará el lugar de la vida. Estamos hablando del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el lugar de la vida. Hasta que Cristo descienda en la forma del Espíritu Santo en esa iglesia y le dé una nueva experiencia de ser nacida de nuevo. Nunca tomará el lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios se para sola. Micaías tenía la palabra, él sabía que tenía la palabra, él tenía la palabra escrita, él la tenía también por una visión, él sabía lo que Dios había dicho en su palabra. Él sabía lo que había dicho en su palabra. Él sabía lo que Dios dijo por la visión, ambas coincidieron. Él sabía que era la verdad, por lo tanto, él no tenía ningún temor, porque él sabía que era la palabra de Dios escrita y que Dios le iba a dar cumplimiento vivificándola con su santo.
Pero este espíritu seductor, miren lo que ha hecho hoy para ser más miembros de iglesias, para ser más mejores miembros de iglesia, bajó la guardia a toda enseñanza chapada a la antigua del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo, bajó en la guardia de él. Entonces permitió a los hombres que tener fiestas sociales el uno con el otro. Allí en el sótano, donde juegan juegos, eso nunca ayudará a sustituir el aposento alto en donde estaban orando por el Espíritu Santo. Permitieron que mujeres se reunieran y contaran chistes y cosas, y tener un montón de tonterías en lo cual no hay nada. Eso nunca podrá tomar el lugar de una reunión de oración. Las mujeres de la manera que salen y se visten hoy es una desgracia. Eso es lo que está sucediendo, por eso viene la quema, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Allá en el principio Eva no estaba satisfecha con el maravilloso compañerismo de ella y Adán, que tenían con Dios, sino que ella tenía que estar buscando alguna nueva luz, y el diablo hizo que ella la obtuviera. Esa luz le dice que él se viste de ángel. Y cuando usted procura encontrar algo diferente, como una pequeña fantasía que difiere un poco de la palabra escrita, el diablo sin duda estará allí presente para dársela, y esa es la pura verdad. Si Eva hubiera permanecido con la palabra, este gran problema del pecado nunca hubiera sucedido, porque Dios les había prometido que ellos podían vivir para siempre, pero ella quería algo diferente. Es lamentable que tengamos tantas Evas yendo por allí tratando de encontrar algo diferente, y lo que el diablo le dijo a ella tenía en sí mucha verdad. Y la más grande mentira que haya sido dicha tenía mucha verdad en ella. Justamente algo mezclado a medias podría ser tal vez así, y Dios le hubiera dicho, deje eso en paz. Pero note también aquí lo de Acab. No estaba satisfecho. Él tenía que ir a conseguir algo más. Y el Señor había mostrado con él misericordia, le iba a quitar la vida inmediatamente, pero tuvo con él un poco de misericordia, y entonces él no estuvo satisfecho con eso. Él tenía que ir en busca de algunas tierras más, así que acá estaba preparado para la guerra y hacer eso. Pero pienso que incluso Josafat, en medio de toda su confusión, tuvo la osadía de decir, o yo diría que él tenía la experiencia y conocimiento suficiente acerca de Dios para procurar buscar la palabra de Dios antes de actuar. Y si la iglesia hoy simplemente hiciera eso, buscar la palabra de Dios primero a través de la Biblia para entender su plan, su programa, porque Dios tiene su programa en las diferentes dispensaciones, no son iguales los programas de Dios. Entonces Dios tiene su programa hoy, y bueno, ya hemos dicho cuál es su programa hoy, y Dios lo está respaldando porque es su palabra, y Él tiene que cumplir su palabra porque Él es Dios, es infalible, y Él es el mismo y hoy por siempre, lo que hizo ayer. Entonces, pero acá no estaba presentando, o no estaba prestando atención a lo que la palabra de Dios decía. Él solo quería algo diferente. Pero Josafat, a pesar de ser un creyente, fuera del terreno donde él debía estar, tenía suficiente de Dios en él para buscar la voluntad de Dios. Así que él dijo, ¿no podíamos nosotros consultar a Dios acerca de estas cosas antes de que las hagamos? ¿No deberíamos nosotros consultar la palabra de Dios y encontrar la respuesta de Dios para estas cosas antes de hacerlas? Yo creo que todo creyente nacido de nuevo lo hará. Oiga, todo creyente nacido de nuevo. Y voy a pararme un poquito aquí, porque cuando está hablando de nacido de nuevo, no está hablando de su misma mente,
ni de su mismo corazón. Porque el libro de Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para entonces yo colocar allí mi Espíritu Santo, para que obedezcan mis palabras y mis preceptos. Entonces, cuando estamos aquí hablando, ¿verdad?, de un nacido de nuevo, está hablando de que el nacimiento viejo ya murió. Y aquí tiene algo nuevo, porque si usted dice que ha nacido de nuevo, en otras palabras, si usted dice que usted tiene el Espíritu Santo en el alma, y usted sigue haciendo lo que hacía antes, quiero decirle que está equivocado y que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, será. Entonces, ¿qué reacción puede tener una persona cuando es nacido de nuevo? Pues sus actitudes son nuevas, todo de nuevo, porque el hombre viejo ya murió. Entonces, estamos hablando de Biblia. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque su simiente, la simiente de Dios está en él, y si la simiente de Dios está en él es del linaje de Dios, es de los genes de Dios, vino de Dios, y ese no puede pecar. Podrá cometer errores después de haber nacido de nuevo, pero no puede pecar porque él no maquina el pecado. Puede cometer un error, más no un pecado ya maquinado. Eso es lo que es. Entonces yo creo que todo creyente nacido de nuevo lo hará. Tiene que venir de la palabra, especialmente en el día en que estamos viviendo, cuando la palabra de Dios ha profetizado tantas cosas. Ahora, Josafat iba a solicitar el consejo del Señor. Porque aunque ellos eran simplemente hombres de negocio, ellos creían en Dios. Así que él dijo, Acab, tú sabes que el diablo siempre tiene algo que él puede presentar como sustituto de la verdad. Y Acab dijo, seguro, bien, yo debía haber pensado en eso, así que haré llamar a mi grupo de predicadores. ¿Sabes qué? Tengo el mejor grupo de predicadores que haya en el país. Yo tengo aquí un seminario, yo los preparo por los medios de la organización y nosotros hemos obtenido un buen grupo de profetas, así que hagámoslo venir. Ahora te diré algo, haré que venga el grupo completo. Y él llamó a filas a 400 profetas y él le dijo, yo quiero consultarle algo a ustedes, algo, profeticen para mí. Dicen para mí, ya le está dando una orden. No, y no podía profetizar mal, porque él les daba comida, los tenía gorditos, y ellos sabían eso, y no podían profetizarle algo malo. Acá tenía que profetizarle algo bueno, por lo que le estoy hablando. Entonces la pregunta que le hizo él a los profetas, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Ellos enviaron en oración, entraron en oración, entraron en ayuno. Esos profetas hicieron lo que siempre hacían. Como ustedes saben, ellos tenían que hacerlo para indagar si eso era verdad o no. Tenían que buscar verdad. Y yo quiero que noten aquí una imprudencia, ¿verdad?, de estos así llamados profetas. Ellos cometieron, ¿verdad?, imprudencias, y cuando nosotros vemos esto aquí tan tremendo, ellos creían verdaderamente que había una unción en ellos que les hacía creer, ¿verdad?, que lo que estaban ellos diciendo era la verdad. Entonces, la influencia de estos así llamados profetas, ellos debieron haber tenido un grupito musical que les estaban tocando. Pudieron haber ayunado por varios días, eso está muy bien. No estamos en contra de eso ni nada de eso. Ellos debieran haber tenido un culto de oración y Dios sabe que nosotros lo necesitamos siempre.
Pero un día, luego que el culto de oración y todo lo demás terminó, ellos obtuvieron una revelación. Y los 400 en unanimidad fueron y dijeron: sube, Dios está contigo, y Él la entregará en tu mano. La revelación de ellos no obraba en armonía con la palabra de Dios. Y aquí está la tremenda imprudencia que ellos cometieron. Ayer, hoy, profetizando cosas que Dios no los mandó a hacer, y por eso no suceden, porque Dios no los mandó a profetizar cosas que se profetizan y sencillamente no suceden. ¿Por qué? Porque Dios nos lo mandó. Entonces, ¿cuál fue la profecía? ¡Sube!, le dijeron ellos. Dios está contigo y Él entregará en tu mano. La revelación de ellos no obraba en armonía con la palabra de Dios. Sin embargo, de todos modos, ellos la creyeron, así que ayunar, orar, fantasías o lo que sea, si no obra en armonía con la palabra de Dios, déjelo quieto, porque no sucederá. Ellos habían ayunado, orado, indudablemente todos ellos eran unos caballeros muy religiosos y eran cultos y buenos hombres, pero había algo que ellos habían dejado por fuera y ellos nunca lo hicieron intencionalmente. Ahora, cuando todos ellos comenzaron a gritar: ¡sube! El Señor estará contigo. Así dice el Señor. Y ustedes saben que aquello complació tanto a Acab que yo puedo imaginarlo poniendo sus manos a sus costados y diciendo: ¿ves eso? Diciéndole a Josafat: ¿ves eso? Ellos es la crema nata quien me está diciendo eso. Mis profetas. Esa era la crema nata que él tenía. Pero ustedes saben, eso no siempre le cuadra a un hombre de Dios. Vamos a hablar de Josafat. A él no le cuadró esa cosa. 400 hombres diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo le parece? ¿Dios es un Dios bueno? Ciertamente lo es. Yo quiero preguntarle algo. Dios siendo un Dios bueno, ¿notaron ustedes que en la resurrección del Señor Jesús, Pedro y algunas mujeres estaban en la tumba y Pedro reconoció que el Señor se había levantado de los muertos? Él regresó directamente a los discípulos y le dijo: el Señor ha resucitado. Después estamos hablando de lo que estaba escrito, el Señor le dio cumplimiento y le sigue dando cumplimiento porque esa es una palabra, Él la respaldo. Yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Ni una tilde caerá, sino que yo la respaldo para ponerla por obra. Y entonces, el Señor ha resucitado. Digo, pero estoy hablando, ¿verdad? Estoy llevando este espacio con personajes que creyeron, ¿verdad?, lo que Dios dijo, y otros que no creyeron. Pero se cumplió lo que ya la palabra escrita. Y volviendo, me disculpan aquí un poquito, ¿verdad?, volviendo aquí atrás, usted sabe que acá tenía una maldición. Él había matado a Nabot y había una profecía que él tenía que morir y la sangre tenía que dar. Pero si sigue leyendo, pues estoy hablando, ¿verdad? No completo aquí porque hay escrituras y para que me dé tiempo, pues estoy acortando un poquito, ¿verdad? Puede leer, ¿verdad?, lo que le sucedió acá y por qué, ¿verdad?, aquellos espíritus, ¿verdad?, fueron allá y fueron espíritus de mentira en su boca para que se cumpliera una profecía que Dios había hablado acerca de acá. Y eso pues murió allá en la guerra y simplemente fue cumplida la escritura por la profecía que estaba escrita y Dios le dio cumplimiento. Ahora, porque hablando de lo que estamos entonces cambiando un poquito el personaje de lo que la palabra está escrita, estamos hablando ahora, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad?, cuando él dijo: el Señor ha resucitado.
Y los otros comenzaron a alabar al Señor porque sabían que estaba supuesto que Él resucitaría de los muertos. Así que, ¿no recuerdan ustedes lo que Él les dijo a ellos? Ellos comenzaron a regocijarse porque el Señor había resucitado y eso estaba escrito y tenía que suceder porque fue palabra escrita de Dios. Entonces en este grupo faltaban dos y uno de ellos se llamaba Cleofas. Y su amigo, y ellos estaban en el camino a Emaús, de regreso a casa, muy tristes. Ellos todavía no habían oído la noticia, así que mientras iban en camino Jesús se les apareció y note que Él no les habló de alguna clase de fantasía, sino que en primer lugar, Él fue otra vez a la palabra y dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, lo que la palabra ha dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él empezó con la palabra y Cristo siempre empieza con la palabra y permanece con la palabra. Y cuando Él le dio a conocer a ellos mediante una señal, no una fantasía, sino una señal que Él había hecho delante de ellos aquí en la tierra, lo cual hizo que fuera una señal bíblica, ellos se sorprendieron y entre esta gente se encontraba un individuo llamado Tomás. No, yo no lo creo. Yo tengo que tener manos con sangre en ellas antes de creerlo. Él fue el primer pentecostal que salió porque estaba esa organización. Yo tengo que tener una señal, tengo que tener alguna clase de emoción, una sensación. Dios es Dios bueno. Él apareció y dijo, Tomás, ven acá, pon tu mano aquí en mi costado. ¿Me sientes? Si tú quieres seguir algo, aquí está Tomás, tócame, toca mi mano. Tomás dijo, oh, ahora te creo. Él tuvo que tener una sensación para poderle creer al Señor. Pero los otros no tuvieron ninguna sensación, los otros estuvieron fe. Porque Pedro dijo, Él ha resucitado. Ellos no necesitaron una sensación, no necesitaron un frío, no necesitaron una de esas cosas, sino que ellos le creían a Dios y sencillamente la fe respalda eso. Dios respalda cuando uno cree. Entonces Tomás tenía que tener alguna evidencia. Ellos no necesitaron ninguna evidencia. La palabra escrita estaba escrita y ellos tuvieron fe en la palabra escrita. No fue necesario irlo a tocar a ver si él había resucitado. Simplemente ellos sabían que la palabra escrita iba a dar cumplimiento cuando el suceso, o este suceso, ¿verdad?, tenía que suceder, que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, sin intención, ¿verdad, hermano?, de ofender, eso es lo que necesitamos. Fe en la palabra que está escrita para que nosotros verdaderamente podamos gozarnos, porque no podemos caer en incredulidad y decir que hemos nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo respalda lo que está escrito, porque Él fue el mismo el que la inspiró. Y Él dijo, bueno, Tomás, cuando tú has tenido todas tus emociones y sensaciones, ahora dices, ¿crees? Tomás ha tenido y tiene muchos hijos hoy aquí en la tierra, o sea, no creen. Ahora tú crees, le digo. ¿Cuánto mayor será la recompensa de los que nunca vieron o tuvieron alguna sensación y sin embargo creyeron lo que Dios dijo? Yo quiero estar de ese lado, el de la mayor recompensa. Y usted creo que también quiere estar de ese lado, de los que no vieron y creyeron.
creo que es lo que debemos hacer, creer lo que Dios dice, porque Él es infalible y Él no puede mentir. Ahora, simplemente hay muchas de esas puertas. Hablando, encontramos puertas de fe. Aquí vemos también puertas de intimidad. Y decir, bueno, yo tengo fe, pero no te metas con mi fe, solamente hay una fe, y esa es la fe de Dios. Si usted tiene fe, es un don que Dios le ha dado. Entonces la puerta está completamente cerrada, porque usted no quiere meterse en esa puerta, mejor dicho, no quiere permitir que se meta Jesús allí, porque tan pronto como Él se para en esa puerta, Él reclamará, yo soy el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y sus credos atrancarán esa puerta, pero es el mismo ayer, hoy y por siempre. El corazón tiene 4. Entonces usted le permite entrar por la puerta, pero con lo de adentro no te metas, porque ahí no, Dios quiere meterse en toda tu vida para hacer un cambio radical en ese hombre que nació de pecado. Él quiere darte el Espíritu Santo, Él quiere darte el nuevo nacimiento y penetrar hasta la última fibra de tu vida para Él tener control de tu vida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para sujetar los miembros de este cuerpo que vinieron en pecado, que se sujeten al poder del Espíritu de Dios. Entonces tú vas a ser un hombre o una mujer nueva. Usted vendrá a una iglesia y observará las señales y maravillas de Dios ser ejecutadas, vistas por sus mismos ojos, como Dios puede hacer maravillas, como las hizo allá en el pasado en Israel. Dios las está haciendo hoy, porque he sido testigos, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Yo soy uno de ellos, carne, cuando el Señor me libró de la muerte, me dieron, ¿verdad?, los infartos, y me iban a abrir el corazón, y Dios dijo, no necesita cirugía, mi mano está allí, y Dios puso su mano, sencillamente, yo creí, y por la gracia del Señor, puedo estar parado en esta hora, para contar las maravillas, y las verdades que Dios ha hecho, y que he visto en personas y conmigo mismo. Entonces, usted podrá ir a una iglesia y ver las maravillas ejecutadas de Dios. Usted no podrá atención a eso porque los credos han cerrado bajo llave esa puerta de fe dentro de usted y lo hizo pensar que eso es una fe. Y hay únicamente una sola fe, esa es la fe de Dios. Y el único que puede traer la fe de Dios es Jesucristo, su Hijo, que entra en su corazón para que usted vea con estos ojos las maravillas que Dios puede hacer en medio o en su entorno, como lo estamos viendo. Él ha tocado a su corazón por medio de señales y maravillas y milagros, pero usted mantiene eso todo encerrado. Yo no quiero nada de eso, no quiero tener nada de eso. Cuando ese mismo Dios que usted dice que cree, lo hizo y lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y las obras que yo hago, vosotros también sabéis. ¿Cómo es que un hombre puede contradecirse a sí mismo, o un grupo de personas puede contradecirse a sí mismo y decir que tiene el Espíritu Santo y contradice esta palabra que dijo, las obras que yo hago, vosotros también? ¿Pero por qué? Porque se han encerrado herméticamente en un dogma enseñado por los hombres y apartan la palabra para no creerle a Dios, sino creerle al hombre. Sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces,
y él solo pudiera parar y usted abriera esa puerta, no pasarían 2 minutos cuando usted creería toda la palabra escrita en la Biblia y le diría amén a toda porcioncita de ella. Si usted tan solo abriera la puerta y permitiera entrar a Jesús y darle la fe que Él tiene para darle a usted, usted ha tomado la fe que algún credo le ha dado a usted, usted cerró con llave las puertas de la fe de Cristo. Cuando usted toma la fe de Cristo, entonces usted puede reconocerle a Él en su vida y en sus actividades. Y eso es amén, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas y no podemos cerrarle las puertas al Espíritu Santo del corazón, porque queremos y deseamos que Él nos siga guiando por este camino. Es bastante fuerte, pero Él dice por dónde es que debemos caminar. Entonces, cuando Mateo estaba escribiendo lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19, de dónde ellos lo toman, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, no es un nombre. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y Dios dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted nombra los títulos para echar un demonio, el demonio se ríe en su cara, porque ellos salen es en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces los demonios tiemblan es a ese nombre, no a los títulos. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego ellos bautizaron por toda la Biblia a toda persona en el nombre del Señor Jesucristo. Así fue por toda la historia hasta llegar al establecimiento de al concilio de Nicea, de la Iglesia Católica en Nicea, Roma, que establecieron, ¿verdad?, ese dogma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Entonces, cuando la Iglesia en Pentecostés, dos grupos, ellos se separaron. Uno quiso quedarse con la palabra escrita, y los otros quisieron una iglesia clásica. Eso fue durante el tiempo del reinado de Constantino, y Constantino era un hombre religioso. Él era un hombre religioso, él era un pagano para comenzar, pero era un político que quería unir la mitad de Roma, era cristiana, y la otra mitad era pagana, así que él adoptó algo del paganismo y algo del cristianismo para formar un grupo clásico, y ellos formaron su propia religión hasta hoy. Por tanto, para menospreciar la Biblia, la Iglesia Católica cree que Dios le dio a la Iglesia el poder para cambiar o hacer todo lo que quisiera hacer. Por lo tanto, si la Iglesia está bien, si esa es la verdad, lo que Dios hizo, entonces todos nosotros estamos mal, excepto ellos. La Iglesia Católica está bien, entonces los demás están bien, entonces la Iglesia, todas las organizaciones están bien. La única que está bien es la palabra de Dios, que ha sido escrita para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque es la verdad. Ahora hemos culminado, pues, y queremos que usted, hermano y hermana y amigo, considere la palabra que hemos hablado, y entonces usted leerá la palabra y el Señor le dará la verdad. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando has concedido, Señor, leer tu palabra escrita, esta palabra, Señor, que es infalible y que nunca falla. Gracias te damos por ella, Señor, porque te pedimos que abra los corazones de los que han oído, Señor, y tú les puedas revelar estas verdades escritas para que ellos puedan ver, Señor, en dónde estamos parados. Ahora te pedimos también, si hay algún enfermo, Señor, que está escuchando y cree, Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy por siempre, y que tú eres nuestro sanador. Tú puedas, Señor, allegarte a aquellos que te creen y puedas quitar sus males de su cuerpo, y ellos vean que hay un Cristo resucitado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.